Seguro. Era Mariela, ¿verdad? Sí, sí, ingeniero. Mariela, no le respondí ayer porque quise hacer otras averiguaciones con el broker que tengo mis seguros privados y me dijo que me iba a entregar hoy día una cotización. Dice que hay la posibilidad de hacer por días el seguro, Ah, por ya. días. Entonces me dijo que eso nos va a salir muchísimo más barato según su punto de vista. Y por eso no le respondí. Hoy día seguramente me va a responder y le paso el dato ya. Estamos hablando, según él, de memoria me dijo, unos $3 más o menos por una semana, por 10 días. Le dije yo que si va a ser por días, que sea por lo menos por 10 días, por si hay alguna reprogramación. Ah, ya, ingeniero. Le iba a preguntar, yo puse dos fechas, del 4 de junio y del 11 de junio. Hasta el momento están en 10 y 10 personas. No sé si espero que esta semana más se sigan, si van a seguir Sí, poniendo nombre. sí, hay que ver de que se registren las personas ya. Ya. 4 de junio y 11 me dice, ¿no? Sí, eso fue lo que usted nos dijo, ¿no? Sí, sí, en la primera quincena de junio me dijo el ingeniero José Luis. Ya, está bien, creo, 4 de junio y 11 porque la semana de la carrera empieza el 13 de junio, ¿no? Entonces, creo que estaría bien. Ya, Ya, le acabo de escribir al broker a ver qué me responde y le paso el dato, ¿ya? ya, ya. Entonces, le he pedido las dos opciones. De repente alguno de ustedes va a querer sacarla por un año, que también va a salir entre $12, $13 máximo, eh, para sacarla, digamos, por un año. Quizás a algunos les conviene porque pueden hacer su pasantía también con esa misma póliza, ¿no? Lo que quieran. Ya, Ya. entonces voy a dejar de compartir para que compartan el grupo número 1, ¿ya? Ok, pueden compartir. Gladys, que me envía solicitud. La acepté. Araceli igual me envió. ¿Cuántos son en el grupo número 1? Pero Gladys fue orgullosa, ¿verdad? Somos 6. Ya. Ok, pueden empezar. ¿Podemos iniciar, ingeniero? Hola, ¿se escucha? Sí, sí, se escucha. Puede empezar. Buen día, ingeniero. Buen día, compañero. Somos el grupo número 1. Vamos a exponer lo que es el capítulo 1 y el 27 del ACI 318-19. Bueno, mi nombre es Héctor Aguirre, soy el número 2 de la lista. Voy a empezar con la exposición. Un segundito, disculpe que le interrumpa. El número 6 de la lista Arias no está en su carátula. No, es que lo que pasa es que se implementó la compañera Martins Roda, porque en realidad era grupo A5, pero como ella se inscribió después, entonces por eso usted nos dijo que la implementemos en el grupo. Es la número 71 ella. Sí, igual en la diapositiva está su número y está su número. Ya. Voy a crear una plataforma de Classroom para que lo suban ahí el trabajo, ¿ya? Está bien, ingeniero. Ok, ahora sí. Ya, continuando con la exposición. Antes de
al capítulo 1 del ACI, vamos a definir sobre qué es el ACI 318. El ACI 318 es una normativa que regula los requisitos del reglamento, ¿no? Para todo lo que es el diseño de sistemas estructurales. Bueno, el alcance del ACI, ya. Antes de entrar pero a esto de lo que es el alcance del ACI, tanto como el reglamento, el ACI 318 está compuesto por el reglamento y el comentario. El reglamento, como tanto el comentario, no reemplaza lo que es el buen criterio del calculista o del ingeniero, ¿no? Y también no reemplaza a los conocimientos de ingeniería. Es para recalcar. Bueno, uno de sus alcances, este reglamento, como ya había mencionado anteriormente, incluye requisitos para el diseño de concreto usado con propósitos estructurales, incluyendo lo que es el concreto simple, concreto de fuerza, también no preforzado y preforzado, y anclajes de concreto. Bueno, en esto tenemos también, vamos a ver los puntos, lo que son las definiciones, ¿no? sobre la autoridad competente, también sobre cómo se debe interpretar lo que es el ACI, el propósito que tiene también, la aplicación que da este reglamento, y algunos ensayos que también mencionan, ¿no? Inspecciones. Ya, siguiente. Ya, hablando de generalidades, el Comité 318 desarrolla este reglamento en inglés usando unidades en pulgadas libras. Con base a esta versión, el Comité 318 aprobó 3 versiones. Bueno, en base a esta versión oficial, hay, como dijo, 3 versiones. Hay una que está en inglés, pero en sistemas unidades de SI, sistema internacional, y una segunda en español, que también está en sistemas de unidades SI, y la tercera versión, que también está en inglés, en sistemas no, en español, no he dicho, perdón, que está en sistemas de libras pulgadas. Ya, en caso de conflicto entre estas versiones, se debe acudir, dice la norma, que se debe acudir a la versión oficial que fue emitida, ¿no? Por el Comité 318, que está en inglés. Ya, cuando una jurisdicción adopta una normativa de cualquiera de estas 3 versiones, ya no llega a ser parte del reglamento, sino parte de esa jurisdicción o esa institución que lo adoptó. Este reglamento proporciona requisitos mínimos, y excederlo no constituye un incumplimiento del reglamento. El profesional facultado para diseñar puede especificar, ¿no?, el requisito que excede a esos requisitos mínimos del reglamento mencionado, ¿no?, en cada capítulo de este reglamento. Bien dice al principio, dijimos que el reglamento no sobrepasa o no reemplaza los conocimientos de ingeniería, como del buen criterio del ingeniero. Siguiente punto. Siguiente. Lo que es la aplicación. No sé si te pasaste una diapositiva. Atrás. Bueno, vamos a hablar del propósito de este reglamento. El propósito de este reglamento es proteger la salubridad y seguridad pública, estableciendo requisitos mínimos para lo que es la resistencia, la estabilidad o el buen funcionamiento y la durabilidad de la misma estructura, ¿no? Ese es su principal requisito, por lo que están estas normativas, ¿no?, esa regla presente que se está poniendo. Siguiente. Ya. Aplicación. Se permite utilizar los requisitos del presente en lo que es en la evaluación, en la reparación, rehabilitación de estructuras existentes. Siguiente punto es el diseño de cáscaras delgadas. En este caso, lo que es el diseño de cáscaras delgadas,
Este punto, el reglamento menciona que está bien plasmado, tanto como en estructuras de placas plegables de concreto, está en el ACI 318.2. Ahí está bien lo que es todo lo que es el diseño y la construcción de cáscaras delgadas y estructuras de placas de concreto, pero acá en el reglamento no está plasmado el diseño de cáscaras delgadas. Losas de concreto estructurales construidas en sitio sobre tableros permanentes de acero no compuesto. En este caso, cuando menciona de acero no compuesto, significa que, en fin, el acero está trabajando como lo que es como se conoce, ¿no? El encofrado. En este caso, el que va a soportar todas las cargas y todo es lo que es la losa, ¿no? De concreto. A eso se refiere. Para esto sí está plasmado todo el reglamento, lo que es para losa de concreto con acero de acción no compuesta. Pero en el caso de que fuera de acero compuesto, o sea, de acción compuesta, no está plasmado en esta normativa, no está plasmado de acción compuesta. ¿Qué significa esto? De que no vamos a poder diseñar, ¿no? Como se dice, de losas compuestas, otro ejemplo. Un ejemplo claro de losas compuestas, como las losas colaborantes. No vamos a pillar acá, digamos, los requisitos para poder diseñar ese tipo de losas, ¿no? Pero sí lo que es las losas de concreto normal que se realiza. En lo que es la losa no compuesta, podemos encontrar lo que menciona en uno de sus comentarios, que sí podemos encontrarlo en lo que es en el SDIC. Ahí nos menciona todo sobre las losas compuestas. Este reglamento no cubre el diseño y construcción de tanques. Si bien dice que no cubre el diseño de construcción de tanques y estanques, pero sí menciona sobre lo que es unas normas en el ACI 350, ahí sobre el diseño de losa. También en el diseño de tanque y estanque en el ACI 334.R, ahí está también cubriendo todo lo que es el diseño de tanques y estanques. Este reglamento no es aplicable al diseño de instalaciones de pilotes de concreto, pilares, cavadas y cajones de cimentaciones enterrados en el suelo. Si bien no se puede hacer el diseño en estas situaciones, pero sí dicen un punto para pilotes embebidos, digamos, por ejemplo, embebidos en agua o en suelos que no produzcan esfuerzos laterales, porque puede ser que falle por pandeo, ¿no? Ese esfuerzo lateral, ahí sí se puede aplicar, pero en este caso no se puede aplicar lo que como está mencionando acá, porque reciben esfuerzos laterales y eso hace que falle también. Y otro punto es para en lo que es las viviendas multifamiliares o familiares, la construcción de los sistemas estructurales, por ejemplo, como lo que es la zapata, cimiento, muro de cimentaciones, losas sobre el terreno. Eso en este caso también no está aplicado acá. Esos puntos, todo lo que es el diseño de losas sobre el terreno, muro de cimentaciones, zapata, eso este reglamento menciona que está plasmado bien en lo que es en el ACI 332, todo lo que es losa. También ahí menciona que también no está en losa profundizada, no se encuentra ahí. Y también no es aplicable al diseño de lo que es losas, a no ser que las losas reciban cargas, ¿no? Cargas verticales o hacia las losas y se transmitan, ¿no? Pero si es que no se recibe, digamos, cargas verticales hacia las losas, entonces no se puede diseñar con este reglamento. Por ejemplo, lo que es esas losas que están sobre el terreno de las industrias, ¿no? Donde llegan los camiones, con este reglamento no se puede aplicar ese tipo. Menciona otro tipo hace mención en el comentario
a otro reglamento donde sí está plasmado todo eso sobre losas compuestas también, y sobre estas losas sobre terreno. Eso sería por hasta acá mi exposición. Buenos días, ingeniero. Buenos días, compañero. Yo soy el número 4 de la lista y yo voy a exponer interpretación. Este reglamento nos dice que debe ser interpretado de tal manera que se eviten conflictos entre sus disposiciones y también debe ser aplicado de acuerdo con el significado normal de las palabras y términos empleados. Nos dice que el documento ACI es el principal recurso para determinar el significado de las palabras o términos que no se encuentran definidos en el reglamento. Los diccionarios y otros materiales de referencia usados normalmente por los profesionales facultados para diseñar pueden ser utilizados como fuentes secundarias. Nos dice aquí que en la interpretación nosotros los profesionales debemos recurrir principalmente, o debe ser el primer recurso, el documento ACI para saber las interpretaciones y significado de las palabras. Ahora ya los diccionarios y otros materiales ya son utilizados como referencia, o sea, como material secundario. Eso es lo que nos dice la interpretación. Siguiente. Ahora, nos dice la autoridad competente. La autoridad competente se refiere a las personas que tienen competencia para administrar y vigilar el cumplimiento de las disposiciones de este reglamento. La autoridad competente solamente afecta a su jurisdicción específica donde tenga competencia esta autoridad. Esta autoridad tiene derecho de ordenar el ensayo de cualquier material empleado en obras de concreto. Aquí no quiere decir que la autoridad competente es la persona encargada de administrar y vigilar el cumplimiento de todas las disposiciones. Y nos dice también que esta persona puede ordenar cualquier ensayo de concreto en las obras. Y nos dice también que esta persona tiene solamente facultad donde tenga esta competencia, o sea, donde ella pueda administrar y donde tenga permiso para administrar. Siguiente punto. Ahora, profesional facultado para diseñar. Un ingeniero especialista a quien se le ha delegado una porción específica del trabajo de diseño de acuerdo con las condiciones A y B. La condición A. La autoridad del ingeniero especialista debe estar limitada a la porción delegada del trabajo del diseño. Inciso B. La porción del trabajo de diseño delegada también debe estar definida de tal manera de que las responsabilidades y obligaciones de todos los involucrados sean claras. Nos dice aquí que la autoridad del ingeniero especialista debe estar limitada. ¿Para qué tiene que estar limitada? En el inciso B nos dice que para que las responsabilidades y obligaciones de todos los involucrados en una obra sean claras. Ahora, eso es todo. Bueno, siguiendo con la exposición, ingeniero, yo le voy a hablar de los documentos de construcción y registro del diseño. El profesional facultado para diseñar debe entregar los documentos de construcción con la información requerida en el capítulo 26 y la exigida por su jurisdicción. Este punto nos habla mayormente de respecto, en el capítulo 26 nos hablaría respecto a la elaboración de planos y las especificaciones técnicas. Ese tema ya lo veremos más adelante. Como segundo punto, los cálculos correspondientes al diseño se deben presentar junto a los documentos de construcción cuando así lo requiera la autoridad competente. Ya ven, compañeros, quién es la autoridad competente. En el siguiente punto, el análisis y diseño por medio de programas de computación siempre que se entreguen las suposiciones de diseño. Esto nos hace referencia a que los resultados obtenidos por medio de programas son aceptables en vez de los cálculos manuales, siempre que se entreguen las suposiciones de diseño. También podemos usar
análisis de modelos físicos para complementar los cálculos. Por lo general, cuando el ingeniero diseña por medio de programas, el trabajo de nosotros está en controlar que los resultados sean los correctos. Siguiente, por favor. Ahora hablaremos de los ensayos de inspección. Los materiales de concreto deben ser ensayados de acuerdo a los requisitos del capítulo 21. En este punto nos hablan de las normas que deben cumplir los materiales respecto al concreto. Las construcciones de concreto deben ser inspeccionadas según el Reglamento General de Construcción, de acuerdo al capítulo 26. Ahí se refiere a los requisitos que debe cumplir el profesional facultado para diseñar respecto al concreto. En el tercer punto, los registros de inspección deben incluir información de acuerdo con el capítulo 26. Esto lo veremos más a detalle, ¿no? Como le dije, en el capítulo 26, en el registro de inspección, veremos la forma de recopilar datos de forma ordenada y de manera simultánea. Siguiente, por favor. Ahora, respecto a la aprobación de sistemas especiales de diseños de construcción o de materiales de construcción alternativos, los promotores, ya sean constructores, ingenieros, de cualquier sistema de diseño en construcción o materiales alternativos dentro del alcance de este reglamento, cuya idoneidad ha sido demostrado por éxito en su empleo o por medio de análisis o de ensayos, pero que no cumple con las disposiciones de este reglamento o no están específicamente tratados en él, tienen derecho de presentar los datos en lo que se basa su diseño a la autoridad competente o un panel de examinadores designado por la autoridad competente. En cuanto al diseño y la construcción de materiales, debe consultar con la autoridad competente para que se apruebe este método, ya para que una vez sea aprobado esta regla sea válida dentro del reglamento, debe ser examinada por un panel examinador que designa la autoridad competente. Por lo general, cuando se hace un nuevo método de construcción o de diseño, se lo presenta ante la autoridad competente acepta y ya se lo puede usar dentro de este reglamento, ¿no? Los siguientes tomos que siguen. Siguiente. Ahí continúa mi compañera. Compañero, continúa. Bueno, continuando con la exposición, también hablaremos del capítulo 27, que es la evaluación de la resistencia de las estructuras existentes. Siguiente, por favor. Bueno, el alcance. Más que todos los requisitos de este capítulo se pueden usar para evaluar si la estructura cumple con los requisitos de seguridad del reglamento. También puede requerirse una evaluación si dicha estructura tiene una calidad de material deficiente y si la estructura estuviera deteriorada o si una edificación va a ser usada para una nueva función. En estos casos, este capítulo más que todo nos proporciona una guía para investigar la seguridad de la estructura. Siguiente, por favor. Generalidades. Si como parte del proceso se recomienda realizar una prueba de carga y todas las partes están involucradas de que se debe hacer, entonces se aprueba. Para determinar la resistencia de esta estructura por análisis, los cálculos deben estar basados en datos obtenidos de las dimensiones reales de la estructura por análisis, o también si la resistencia cortante o adherencia de un miembro es crítica respecto a la inquietud o a la investigación que se está dando de la seguridad de la estructura. También se le realiza una prueba de carga, donde puede ser la solución más eficiente para que confirmemos la duda. Gracias. Ya, siguiendo con la exposición, evaluación analítica de las resistencias. La verificación de la conexión existente. Las dimensiones de los miembros, tal como fueron construidos, deben de verificarse en el terreno en las secciones críticas. Las secciones críticas para los diferentes efectos de carga, tales como momento, fuerza cortante, fuerza axial, son ubicados donde los esfuerzos provocados por estos efectos de la carga alcanzan su máximo
Valor. La localización y dimensión del refuerzo debe determinarse mediante mediciones. La ubicación del refuerzo se puede basar en los planos disponibles, siempre que sean verificados en las estructuras en lugares representativos, con el fin de afirmar la información contenida en dichos planos. Se requiere una resistencia de la compresión del diseño equivalente. Debe basarse en resultados de ensayos de cilindro de la construcción original, ensayos de núcleos extraídos de la estructura o ambos. Los cilindros originales o los núcleos extraídos deben ser representativos del área en duda. Siguiente, por favor. El método para obtener y ensayar los núcleos debe cumplir con la norma ASTM C42M. Aquí en la imagen se muestra la extracción del núcleo, que supervisa la extracción de muestras de elementos ya fundidos. Se usa la copa de taladro y se verifica el núcleo que no sea golpeado o fracturado para garantizar la sismoresistencia. Siguiente, por favor. Las propiedades del refuerzo deben basarse en los ensayos de tracción de muestras representativas del material de la estructura en cuestión. Los factores de reducción de resistencia. Si las dimensiones, tamaño, ubicación del esfuerzo y las propiedades de los materiales se determinan de acuerdo con la verificación de la condición existente, se puede incrementar el valor de FIT con respecto a los valores dados en otras partes del reglamento. Pero FIT no puede ser mayor que los valores mostrados en la siguiente tabla. La resistencia de flexión axial o ambos, su clasificación, controlados por tracción, su refuerzo transversal, todos los casos, y su FIT máximo permisible es de 1.0. Controlados por compresión, el refuerzo transversal espirales, su FIT máximo permisible es de 0.9, y en los otros es de 0.8. En la resistencia cortante, torsión o ambos, su FIT máximo permisible es de 0.8, y la resistencia del aplastamiento, su FIT máximo permisible es 0.8. Siguiente, por favor. La evaluación de la resistencia mediante las pruebas de carga. Las pruebas de carga deben de realizarse ya sea monotónicamente de acuerdo con el procedimiento de prueba de carga monotónica o cíclicamente de acuerdo con el procedimiento de prueba de carga cíclica. Las pruebas de carga deben de efectuarse de tal forma que existen condiciones seguras para la vida humana y para la estructura durante la prueba. Las medidas de seguridad no deben de interferir con los procedimientos de prueba de carga ni afectar los resultados. Una prueba de carga debe realizarse hasta la porción de la estructura que se someterá a la carga, que tenga menos de 56 días de edad. Se puede realizar la prueba a una edad menor si el propietario de la estructura, el constructor, el profesional facultado para diseñar y todas las demás partes involucradas estén de acuerdo. Se permite que un miembro prefabricado, que será parte de un miembro compuesto mediante concreto colocado en sitio, sea ensayado en flexión como un miembro prefabricado aislado de acuerdo con A y B. La carga de ensayo puede ser aplicada solo cuando los cálculos lo indiquen, que el miembro prefabricado aislado no fallará a compresión o por pandeo. La carga de prueba debe ser la carga que se aplica al miembro prefabricado aislado. Induce las mismas fuerzas totales en el esfuerzo de tracción que se inducirán al cargo del miembro, compuesto por las cargas de ensayo requeridas por la disposición de la carga de prueba y factores de carga. La disposición de la carga de prueba y factores de carga. La disposición de la carga de prueba debe seleccionarse para
maximizar los efectos de la carga en las zonas críticas en los miembros estructurales que se evalúan. Esa es mi... Aquí se va a mostrar un video sobre la extracción del núcleo. Al comienzo es solo la muestra del taladro, ¿no? Y aquí ya va por la mitad de la estructura. Si le puedes dar un poquito de volumen. Creo que no se escucha. Bueno, lo que están haciendo es están extrayendo esa parte de la estructura, ¿no? Para hacer la prueba si la estructura está en condiciones o no para volver a realizarla. Eso. Bueno, continuando con la exposición, ingeniero, yo les voy a hablar sobre estas dos tipos de pruebas que acaba de mencionar nuestra compañera. Bueno, mi nombre es Natalia y les voy a hablar sobre el procedimiento de pruebas monotónicas y cíclicas. Bueno, para comenzar, la prueba monotónica es un tipo de ensayo en el que se le va aplicando una carga al elemento estructural o a la estructura en sí, y esta carga va aumentando desde cero hasta la rotura, pero sin producirse descarga. En aplicación de la carga puedo decirles algunas. La prueba de carga total debe aplicarse en no menos de 4 incrementos aproximadamente iguales. La carga distribuida se debe aplicar de manera uniforme en la estructura o el elemento ensayado. También se debe evitar el efecto de arco. ¿Por qué se dice que se debe aplicar de forma uniforme? Para que se evite este efecto de arco en la estructura. Ahí pueden ver un ejemplo. También, después de que se ha aplicado el último incremento de carga, este incremento debe permanecer 24 horas sobre la estructura y luego retirárselo, a menos que antes de eso se vea signos de daño. También es recomendable inspeccionar en cada incremento de carga que se le vaya haciendo al elemento, hay que inspeccionarlo para ver si hay daño. Ahora les voy a hablar sobre las mediciones de respuesta. Como primer medición que se debe hacer es obtener el valor inicial de todas las mediciones de respuesta que se hacen, tales como deformación unitaria, deflexiones, ancho de fisura, etc. También se debe realizar un conjunto de mediciones de respuesta después de que se coloca cada incremento de carga, y también se debe realizar otro conjunto de mediciones una vez retirado el incremento de carga y que hayan pasado 24 horas. Y también se debe realizar como una medición final de que se haya retirado este incremento de carga, que hayan pasado 24 horas y se vuelve a tomar una nueva medición. Ahora les voy a hablar sobre los criterios de aceptación que tiene esta prueba de ensayo monotónica. Bueno, esta prueba cuando se la realiza, no se debe presentar descascaramiento o aplastamiento del concreto. También los miembros que se estén ensayando no tienen que presentar fisuras que indiquen que haya falla cortante. En zonas de anclaje o empalmes, no tienen que aparecer fisuras cortas inclinadas o horizontales. En caso de que se presente una de estas tres tipos de fisuras o fallas,
se debe evaluar la estructura. También, cuando se está midiendo la deflexión, se tiene que cumplir con dos criterios. El delta R, que es la deflexión residual medida de 24 horas después de que se hizo el último incremento de carga, tiene que ser menor o igual a delta L sobre 4. Este delta L es la deflexión máxima que se midió en la prueba. Y si la máxima deflexión medida durante la prueba excede la mayor, que es 1,3 milímetros, se puede ignorar el criterio anterior. En caso de que no se cumpla ninguno de estos dos criterios, se puede volver a realizar esta prueba, pero antes tiene que haber transcurrido 72 horas desde que se quitó el último incremento de carga. Pero en esta segunda prueba, cuando se la realice, ya no se puede aplicar el mismo criterio de delta R menor o igual a delta L sobre 4. Cambia a delta 2 sobre 5, que ese delta 2 es la mayor deflexión que se midió en la prueba, en el ensayo. Ahora, en caso de que no se presente ninguna de estas fallas mencionadas, se utiliza la última recuperación de la deflexión, y esto se lo lleva a un análisis para ver si la resistencia de la estructura es buena, es óptima. Ahora les voy a hablar sobre el procedimiento de carga cíclica. Bueno, según norma, según lo que lo establece la CI 437.2, esta prueba se la utiliza para medir la resistencia de la estructura que ya es existente. La prueba de carga monotónica y cíclica son para estructuras ya existentes. En caso de que un miembro falle, que en esta prueba de cíclica, se le puede volver a realizar el ensayo. Todo, pero de acuerdo a la norma ACI 437.2. Procedimiento. Esta prueba consiste en la aplicación de carga y su remoción dentro de una estructura o el elemento estructural. Bueno, según el protocolo del ACI 437, nos dice que en esta prueba consiste en la aplicación de niveles de cargas incrementales en una estructura en ciclos repetitivos de carga. También en esta se hacen las mediciones de respuesta, que sería medición respuesta carga de formación, que esta nos indica para evaluar el comportamiento del elemento ensayado. Como les mencioné antes, en esta prueba se elimina el límite de deflexión máxima, que es LT sobre 180. En cambio, en la monotónica no podés ignorar este valor. Aquí sí se lo ignora. Y bueno, a continuación les voy a mostrar una prueba de carga cíclica en un muro de mampostería. Es corto el video, pero es más o menos para que tengan una idea. Así se va aplicando una prueba de carga cíclica en una estructura o elemento ya existente. Bueno, y todo eso sería nuestra exposición hasta ahorita, ingeniero. Ya, ok. Que déjenlo de compartir su pantalla y que pase el siguiente grupo, ¿ya? El grupo número 2 presente su trabajo. Bueno, bien. ¿Podemos continuar? ¿Qué número es Arias? Número de lista. Número 6, ingeniero. Ávalo. Número 7, ingeniero de la lista. Ayala. Barrientos. Número 9, ingeniero.
Bermúdez y Condori. 72, ingeniero. Ya. Aria, Ávalo, Ayala, Barrientos. Ya pueden empezar. Ya. Buenos días, ingeniero. Buenos días, compañeros. Nosotros somos en el grupo número 2. Estamos conformados por Aria, Ruiz Karen, Ábalos Castro, José Abel, Ayala, Luis René, Barrientos Flores, Núñez Isabel, Condoria Pasellín. Nosotros vamos a exponer lo que es el tema 2 y el tema 26. El tema 2 sería notación y terminología. El tema 26 sería documentos de construcción y inspección de la norma ASI 318-19. Yo voy a hablar acerca de lo que es notación. La notación no es más que un sistema de signos convencionales que se utiliza para representar un concepto. Por ejemplo, algunas de las ecuaciones que estamos utilizando, voy a aplicar algunas de las notaciones. La U, por ejemplo, vendría a ser la resistencia de un miembro o sección transversal requerida para resistir la carga migrada, donde la D vendría a ser la carga muerta, la L vendría a ser la carga viva. Otra de las ecuaciones que utilizamos también, según las normas ASI, para control de fisuración, ¿qué vendría a ser la beta? Beta no es más la relación de la distancia desde el eje de neutro a la cara más traccionada, con la distancia desde el eje neutro al centro de gravedad de la barra, como se muestra aquí en la figura. Aquí tenemos la línea del eje neutro, desde el eje neutro a la cara más traccionada de la sección transversal, que vendría a ser aquí abajo, sobre del eje neutro hasta el centro de gravedad de la barra, vendría a ser de la sección de esta sección, de la parte más oscura a su centro de gravedad de esta armadura. Esa vendría a ser la representación con Z que presenta el beta. Otro de los notación que utiliza es FS. ¿Qué es FS? Vendría a ser la tensión de acero bajo carga de servicio. ¿Cómo se determina? Que está en función del momento máximo de servicio, bajo servicio. Aquí está, la norma ACI lo pone con la notación como MA, que sería el momento máximo bajo carga de servicio. Y el ACI, A/S sería la armadura principal traccionada. El AD vendría a ser la altura útil. Que ahora y el AK vendría a ser el área de hormigón que rodea a las barras, vendría a ser toda esta sección, la área que rodea al hormigón a cada barra. ¿Cómo se determinan? 2 veces de DS, que sería la armadura que rodea el hormigón en la parte inferior de la sección transversal, 2 veces, ya que vendría a ser 2. Una vendría a ser de la parte inferior del borde inferior a la mitad de la sección de la barra, la siguiente por la base. NB vendría a ser el número de barra. Esa es una de las notaciones que utiliza la norma ASI. Ahora, otra de las notaciones que también es particular que estamos utilizando en la materia sería para calcular aquí el momento para control de flechas, donde vendría a ser el MCR, el momento de fisuración. Es el momento bajo el cual se fisura la sección. FR se vendría a ser la módulo de rectura o resistencia de la flexotracción. ¿Cómo se calcula? Se calcula 2 veces por la raíz cuadrada de la resistencia específica del hormigón. Fije la inercia de la sección bruta. Y esta vendría a ser la distancia desde el centro de gravedad de la sección a la parte más traccionada de la sección bruta. También la inercia. Ahora, ¿qué es la inercia efectiva? La inercia efectiva vendría a ser, viene en función del agrietamiento que sufre el hormigón. ¿Por qué no calculamos la inercia como se calcula normalmente, base por altura al cubo sobre 12? Porque la inercia en sí, la sección cuando viene del hormigón armado ya no viene a ser homogénea, ya no es
ya no es el mismo material. Como sabemos que el hormigón tiene alta resistencia a compresión y atracción no tiene resistencia. En cambio, el acero tiene alta resistencia a atracción. Por ende, no se utiliza la normalmente que utilizamos la inercia, base por altura al cubo sobre 12. Para eso la norma ACI estipula la siguiente ecuación que viene en función del momento de fisuración y viene momento de fisuración, momento máximo bajo carga de servicio y la inercia de sección fisurada y la inercia de la sección bruta. La inercia de sección bruta vendría a ser de esta sección de acá, vendría a ser como para calcular la fisuración, para calcular la sección fisurada, utilizamos la sección área transformada para hacerlo trabajar de manera conjunta la parte de la sección comprimida que resiste por la parte de la área de la armadura. Otra de las ecuaciones que utilizamos también es el lambda sub delta vendría a ser multiplicador usado para deflexiones adicionales debido a efectos de largo plazo, donde el epsilon vendría a ser el factor que depende del tiempo para carga sostenida. Como tenemos aquí el factor depende, para 5 años tenemos 2, para 12 meses 1.4, para 6 meses tenemos 1.2, para 3 meses 1. El ρ vendría a ser la cuantía de los esfuerzos, es la armadura requerida en la parte comprimida, en la cual se vendría a ser la armadura requerida, no la armadura del percha o la armadura mínima que se coloca para retracción de armadura, multiplicada por la altura útil. Aquí tenemos también otra de las ecuaciones que utiliza que el K vendría a ser el coeficiente del valor 1.56 para vigas simplemente apoyadas, 3.56 para vigas doblemente empotradas, 2.45 para vigas apoyadas empotradas y 0.56 para vigas voladizas. Donde el E es el módulo de elasticidad y momento de inercia, la G, aceleración de la gravedad, carga por unidad de longitud, la G, la Q, y la L es la luz de la pieza. Aquí tenemos también una sección transversal de una viga normal, rectangular, donde la A es la armadura principal, la A sí lo pone como A sub S, vendría a ser la armadura principal, la parte traccional, la cual vendría a ser la parte, como estaba el momento que comprime la parte superior y la parte inferior tracciona. Entonces la armadura principal traccional vendría a ser esta parte de estas 3 armaduras. La armadura comprensiva vendría a ser la parte superior de estas 2 armaduras. El recubrimiento mecánico de la armadura principal vendría a ser de la parte comprimida, desde el centro de gravedad de la barra hasta la borde inferior de la sección. El recubrimiento mecánico de la armadura comprimida vendría a ser desde el centro de gravedad de la armadura, la parte comprimida, hasta el borde superior. Y la altura útil vendría a ser desde el centro de gravedad de la armadura principal hasta la parte superior de la sección transversal. Eso dependiendo de cómo está comprimiendo el momento, sea para positivo o negativo. Aquí también tenemos algunas de las notaciones que utiliza la norma ASI. La I vendría a ser la rigidez a flexión de un miembro. E sub S el módulo de elasticidad del esfuerzo y el acero estructural, excluyendo el esfuerzo pretensado en megapascales. F es el módulo de ruptura del concreto. Beta sub S factor para tener en cuenta el efecto del esfuerzo del confinamiento y la fisuración de la resistencia efectiva a la compresión del concreto en un puntal. Beta sub factor que relaciona la profundidad del bloque rectangular equivalente del esfuerzo de compresión con la profundidad del eje neutro. Y el ángulo entre el eje de un puntal, diagonal de compresión o campo de compresión en la cuerda. Y el lambda es el factor de modificación que tiene en cuenta las propiedades mecánicas reducidas del concreto de peso liviano relativa a los concretos de peso normal de igual resistencia a la compresión. Y el epsilon sub C sub O sería máxima deformación unitaria utilizada en la fibra extrema del concreto de compresión. Coeficiente de la mul vendría a ser la coeficiente de fricción. El θ vendría a ser factor de reducción de resistencia.
De tal manera que la ACI estipula ciertas notaciones, ya sea para representar la parte geométrica o parte mecánica de, de una sección transversal, ya para representar. Le paso al siguiente, mi compañera. Ya, continuando con la terminología, ahí podemos ver los siguientes subtítulos, que entre ellos tenemos lo que es la altura útil de la sección. La altura útil de la sección no es más que la distancia medida desde la fibra externa en compresión hasta el centroide del refuerzo longitudinal sometido a tracción. Ahí podemos ver en la imagen. Ahora, lo que es el anclaje es un dispositivo de acero que sirve para fijar o concretar los equipos anticaídas a una determinada estructura. Estos trabajan a tracción y aumentan lo que es la resistencia. Ahí podemos ver dos tipos de anclaje: el anclaje preinstalados y abajo tenemos el anclaje postinstalados. El anclaje preinstalados tenemos lo que es con tornillos con cabeza, hexagonal y arándales. En el inciso B tenemos los tornillos en L, en el inciso C tenemos lo que son los tornillos en J, en el inciso D los tornillos, el perno con cabeza soldada. Ahora, los anclajes postinstalados son en un miembro en concreto endurecido. Lo que es el anclaje preinstalado son en hormigón fresco, es lo que se pone el anclaje. Siguiente, por favor. Ya, el anclaje adherido es un anclaje postinstalado que se inserta en una perforación realizada en concreto endurecido de un diámetro no mayor a 1,5 veces que el diámetro del anclaje. Este transfiere las cargas del acero las cargas del concreto por adherencia entre el anclaje y el adhesivo y el adhesivo y el concreto. Ahí podemos ver lo que es el anclaje horizontal o inclinado hacia arriba. El sistema consistía en insertar varillas secas de madera de perforaciones en el techo de la labor y de cortar toda la humedad. La varilla se expandía. Este aumento de volumen introducía fuerzas radiales traducidas finalmente en lo que la palara sobre la madera. Los puertos anclaje actualmente son de acero, barras de acero de sectores similares y de algunos lisos y otros especiales, alojados en taladros perforados en donde algunos sistemas necesitan elementos como lechada de cemento u otra resina para adherirse. Pero todo con él, los sistemas de reforzamiento con puertos anclajes utilizan las deformaciones inducidas por el peso muerto de la roca floral, así como también aquellas inducidas por la redistribución de los esfuerzos en la roca circundante a la excavación. El principio de su funcionamiento es estabilizar los bloques rocosos y igualar deformaciones en la superficie de la excavación, restringiendo los desplazamientos relativos de los bloques de roca adyacentes en roca masiva o levemente fracturadas en rocas fracturadas. El papel principal de los puertos anclaje es el control de la estabilidad de sus bloques rocosas, potencialmente estables. Esto es lo que se llama también un efecto. Cuando los bloques o uñas son aislados, solo permiten estabilizarlas con pernos aislados. A estos bloques se le denomina también sostenimiento aislado o esporádico. De lo contrario, lo usual será el sostenimiento sistemático en todo el techo y o paredes de la excavación, según sea requerido con el mismo fin de impedir la caída de rocas en la forma. Continuando, tenemos lo que es las cargas. Las cargas son fuerzas o acciones que resultan del peso de los materiales de construcción. Ahí podemos ver en la imagen lo que son las cargas de la losa de la azotea, que va transmitiendo a las columnas, de las losas entre pisos transmiten a las columnas hasta llegar a la cimentación, lo que son las zapatas. Tenemos lo que son las cargas de servicio. Las cargas de servicio son todas las cargas estáticas y transitorias que se imponen en una estructura. Las cargas vivas es la carga debida al uso de la estructura.
el cual estas no incluyen la carga muerta. No tiene una ubicación fija, como se muestra en la imagen. Por ejemplo, son el peso de los usuarios o los demás elementos que se muestran sobre la estructura. Ahora, lo que es la carga muerta son es la carga vertical debida a los efectos gravitacionales de la masa o de peso de todos los elementos permanentes. Ahí podemos ver en la imagen lo que son el peso de las columnas, el peso de las vigas, el peso de la losa de piso, etcétera. Siguiente. Ya. El concreto lanzado no es más que es el mortero o concreto que está colocado neumáticamente por inyección de alta velocidad desde la boquilla sobre la superficie. Y ahora el concreto reforzado es un material que se desarrolla complementariedad debido al concreto y el acero. De esta manera el concreto y el acero se deforman. O sea, sus esfuerzos son repartidos entre los dos materiales. Gracias. Buenos días, ingeniero. Continuando con la exposición, vamos a seguir con lo que sigue terminología. Seguir compartiendo pantalla, por favor. Y al siguiente, vamos a ver lo que es conexión. Como dice su nombre, conexión es una región de la estructura donde se unen dos o más miembros. Todas estas conexiones usualmente saben ser prefabricadas. Tenemos dos tipos de conexión, conexión dúctil y conexión fuerte. El siguiente, por favor. Conexión dúctil. La conexión dúctil son conexiones que son elementos también prefabricados, que mayormente son tuberías de hierro, que son utilizadas para diferentes tipos de instalaciones, como podría ser aguas potables o agua residual. Son tuberías fuertes y fácil de conectar. También tenemos la conexión fuerte, que son conexiones también prefabricados, mayormente son utilizados para desplazamiento de diseño para sismos. El siguiente, por favor. También tenemos construcción en dos direcciones. Estos son miembros diseñados para ser capaces de soportar todas las cargas a través de flexión en dos direcciones. Dentro de estas se clasifican algunas losas y también algunas cimentaciones. Siguiente, por favor. También vamos a seguir viendo algunos conceptos, documentos de construcción. Tenemos la durabilidad. Como dice su nombre, es la capacidad de una estructura o miembro estructural para que esto pueda resistir lo suficiente y pueda tener un comportamiento límite de duración y servicio de la estructura en el tiempo de ambiente considerado en un buen diseño. También tenemos los efectos de carga, que son fuerzas y deformaciones producidas en los miembros estructurales para las cargas. Estos pueden ser aplicados en los cambios o volúmenes restringidos. También tenemos, también nos dicen que para poder verificar una estructura o estar pendiente de las construcciones debemos tener diferentes tipos de inspección, la inspección continua y la inspección itinerante. ¿Qué es inspección? Como dice su nombre, es la verificación y documentación apropiada para ver los materiales que se está utilizando en dicha construcción y estar pendiente. La inspección continua se refiere a la observación de tiempo completo, o sea, verificación de la obra todos los días.
Y la inspección itinerante de tiempo parcial sería una visita como 2 veces o 3 veces a la semana para poder ver cómo se va ejecutando el trabajo. Siguiente, por favor. También tenemos las instrucciones de instalaciones de empresas de fabricantes. Tenemos integridad estructural, junta de contratación, junta de expansión y material de cementantes. La integridad estructural es una capacidad de una estructura para ser distribuido todos los esfuerzos y esto se mantenga en una estabilidad a través de una resistencia. La junta de contratación es aserrada o elaborada en una estructura que esto es de concreto. La junta de expansión es la separación entre partes adyacentes de una estructura, que también es de concreto, usualmente es plano o vertical. La siguiente, por favor. El muro, como sabemos, el muro es una pared gruesa, la pared exterior de un edificio o una construcción que esté al límite. Tenemos diferentes tipos de muro estructural, acoplado dúctil, muro estructural espacial, muro estructural prefabricado, muro estructural ordinario y el de ordinario de concreto simple. Siguiente, por favor. Eso sería mi parte. Parte del grupo número 2 y ahora le vamos a explicar de aquí en adelante el capítulo 26 que vendría a ser documentos de construcción e inspección. Siguiente, por favor. Ya, todo proyecto de construcción, ya sea de arquitectura o de ingeniería civil, son un conjunto de documentos ya que definen una obra antes de que ésta se empiece a construir. Ahora, estos documentos va a variar el tipo de obra que se haga. Como por ejemplo, aquí hice un listado de 7 documentos muy importantes en una obra. Como por ejemplo están la memoria técnica constructiva y descriptiva, que más que todo hace referencia a las normas, reglamentos, especificaciones de qué voy a hacer, qué se va a hacer en la construcción. Después tenemos a los volúmenes de la obra, obviamente que hoy en día lo calculamos con Excel o con algún programa estructural. Luego está el presupuesto de cada ítem, de cada actividad en la obra y el costo general obviamente de la construcción. El pliego de condiciones, que más que todo hace referencia al contrato que tiene el ingeniero civil con el dueño de la obra, es decir, con el cliente. El plan de seguridad y salud. Todo albañil tiende a enfermarse, entonces los albañiles tienen que tener un seguro médico. Plan de seguridad. En una construcción hay accidentes leves, hay accidentes graves, pues tienen que tener un seguro, tienen que tener equipo de protección. Plan de gestión de residuos. Pues en una construcción quedan cascotes, quedan plásticos, quedan plastofores, ladrillos mitachados, entonces el ingeniero tiene que saber a dónde llevar estos residuos. Declaración de responsabilidad, como el ingeniero está diseñando con la ACI 318 y 19, y si en algo falla, pues las responsabilidades de él. Los planos van a depender del tipo de proyecto que se haga, si es un proyecto simple o si es un proyecto complejo. Siguiente, por favor. Criterio de diseño. En los documentos de construcción tiene que estar establecido con qué reglamento o norma estamos trabajando. En la materia de H2 estamos aprendiendo a diseñar con la ACI 318 y 19. Pues si nosotros estuviéramos diseñando con la 318 14, esto tiene que estar documentado o escrito en los documentos de construcción. Cargas utilizadas en el diseño. Pues nosotros en los programas estructurales diseñamos con cargas muertas, carga viva, hasta con cargas de viento. Ahora, muchos ingenieros civiles aquí en Santa Cruz nos olvidamos de las cargas sísmicas, obviamos eso, a pesar de que aquí en Santa Cruz no ocurren muchos sismos y temblores, ¿no? Trabajo de diseño entregado al constructor, al albañil. ¿Quién fue el que diseñó la obra, la construcción? Pues el ingeniero. Él tiene toda la información en su mano y está en su derecho de informar todas las cosas que sabe al albañil.
Siguiente, por favor. Información sobre los miembros. Cuando hablamos de miembros estamos hablando de los elementos estructurales, pues zapatas, columnas, vigas y losas. Y hay que saber localizarla en qué piso están. Por ejemplo, viga 1, viga 2 está en el primer piso, viga 3, viga 4 en el segundo piso y así sucesivamente con todos los elementos estructurales. Y obviamente las dimensiones de los miembros que más que todo están plasmados en los planos estructurales. Ahora, cuando nosotros vayamos a construir elementos estructurales, pues el ingeniero tiene que trabajar con cierta resistencia, como por ejemplo ahí vemos en la imagen. Por ejemplo, si queremos hacer losas y zapatas, pues lo recomendable sería trabajar con 200 a 210 kilogramos centímetros cuadrados. Columnas y losas especiales, que son las losas pretensadas, pues sería trabajar con 250 y así sucesivamente. Ahora, a veces en los documentos de construcción obviamos escribir que vamos a utilizar concreto lanzado. Pues esto tiene que estar escrito si lo vamos a utilizar. Donde mayormente se lo utiliza, pues en los muros de los sótanos, en los canales de drenaje, ¿no? En los muros de hormigón armado. Siguiente, por favor. Requisitos para los materiales de concreto y mezcla de concreto. Entre los materiales de concreto tenemos a los materiales cementantes, a los agregados, al agua y a los aditivos. Entre los materiales cementantes existen muchos, pero vamos a hablar del cemento Portland. El cemento Portland tiene que cumplir con la norma ASTM C150M, que dice que existen 5 tipos de cemento. El tipo 1 es de uso general, más que todo es para realizar estructuras, edificaciones, viviendas. Y ya el tipo 2 es para moderar resistencia al sulfato, es decir, a las sales. Estas son las tuberías de hormigón, también los puentes de hormigón. Y después el tipo 3, la alta resistencia inicial, que más que todo es para elementos prefabricados. Después están el tipo 4 y el tipo 5. Los agregados, la norma ACI nos dice que podemos trabajar con 2 tipos de agregados, agregado de peso normal y agregado de peso liviano. El agregado de peso normal, normalmente su peso específico de esto está entre 2.2 a 2.4 toneladas metros cúbicos. Entre ellos tenemos la grava, la arena y la piedra triturada. Y es en base a esto que nosotros tenemos, como por ejemplo en H1 decía el ingeniero, que tenemos hormigones normales, hormigones de peso normal y hormigón de peso liviano. Es en base a esto. Después tenemos el agregado de peso liviano, pues, que su peso específico es mucho menor a 2.2. Y entre ellos tenemos las arcillas, las pizarras, las piedras y las cenizas. Siguiente, por favor. El agua es mezclado. El agua tiene que cumplir con la norma ACTM C1602, que dice que tiene que ser un agua limpia, un agua pura, un agua libre de impurezas. En sí, en resumen, tiene que ser agua potable, como podemos ver en la imagen, agua sacada de un grifo. ¿Ya? Ahora, como podemos ver en la imagen de abajo, hacemos referencia o vemos una balanza en la cual hace relación al cemento y al agua. ¿Qué pasa? Si hay más cemento que agua, pues nosotros vamos a tener una buena resistencia en concreto, es decir, la resistencia se va a disparar. Ya como podemos ver ahí un dibujito, hay una columna re fuerte. ¿Ya? Y más abajito hay otra balanza donde tenemos más cantidad de agua que cemento. En este caso vamos a tener un hormigón muy malo, a pesar de que es un hormigón más trabajable, pero este va a ser un hormigón muy malo. ¿Ya? Entonces muchos dirían, entonces, ¿cuál es la mejor relación agua-cemento con la cual yo puedo trabajar con mi ingeniero? Pues está entre 0.42 a 0.60 aproximadamente. Los aditivos, pues existen muchos aditivos, pues aditivos plastificantes, aditivos reguladores, acelerantes, curadores. Todo esto tiene que cumplir con la norma ACTM C424N. Por ejemplo, tenemos el aditivo acelerante. Con este aditivo podemos trabajar muy rápido haciendo cualquier elemento estructural. Más que todo va a acelerar mucho el fraguado de lo que se hacía en 2 a 3 horas, podemos reducir ese tiempo. ¿Ya? El aditivo curador más que todo se utiliza en pisos y en losas. ¿Por qué? Porque cuando vaciamos, el concreto tiende a secarse rápidamente, ya sea por el viento o por el sol. Por esa misma razón es que muchos albañiles prefieren vaciar de noche. ¿Ya? El aditivo impermeabilizante, déjalo un ratito atrás, por favor. El aditivo impermeabilizante. Este aditivo más que todo se utiliza para las losas. Muchas veces los clientes se enojan de que en su losa de techo existe mucha gotera, ¿no? Esto ayuda a que el agua no sobrepase sobre ella. Y el aditivo desmoldante. Muchas veces cuando desencoframos una columna, el hormigón tiende a desprenderse. Este aditivo ayuda mucho a que esto no sufra daño, el hormigón no sufra daño y tenga un mejor acabado. Siguiente, por favor. Requisito para la mezcla de concreto. Nosotros sabemos en los laboratorios y esas cosas de que el hormigón alcanza su máxima resistencia a los 28 días. Por ejemplo, aquí dice un listado, en el primer día ya tenemos 16% de resistencia, el séptimo día 65%, 14 días 90%, 20 días 99% y 28 100%. Ahora muchos dirán, ¿para qué nos sirven estos porcentajes? Pues estos porcentajes a veces en la norma
nos dice el tiempo de desencofrado. Por ejemplo, nos dice para una viga o para una losa, el tiempo para desencofrar es al 85% de resistencia. Entonces, todo algunas veces está en función de los porcentajes de resistencia. Ahora, la resistencia mínima con la cual nosotros vamos a trabajar en los elementos estructurales pues está entre 175 a 180 kilogramos centímetro cuadrado para elementos estructurales. Siguiente, por favor. Dosificación de la mezcla de concreto. Muchas veces yo esto lo hago en referencia como si fuera una receta de comida. Por ejemplo, para hacer un majadito necesitamos cierta cantidad de arroz, cierta cantidad de papas, cierta cantidad de carne, ¿no? Y así. La dosificación del concreto es lo mismo, es una receta del concreto. Por ejemplo, para nosotros como ingenieros, para diseñar, por ejemplo, con una resistencia de 200 a 210 kilogramos centímetro cuadrado, que esa es la resistencia normal mayormente para realizar una losa y zapata, tenemos que hacer esta dosificación 7 veces si queremos realizar un metro cúbico de hormigón. Es decir, una bolsa de cemento de 50 kilogramos, ya, un 3/4 de agua de un balde de 18 litros, 4,5 de arena y 5,5 de grava. Ahora, estas proporciones de arena y grava va a depender mucho de la calidad de los materiales con los cuales nosotros trabajando. Estamos trabajando, es decir, los materiales aquí en Santa Cruz, del río Piraí, no son los mismos que allá del río Ichilo de Yapacani. Ya. Gracias. Buenas tardes, ingeniero. Yo le voy a responder de producción y construcción del concreto. Mi nombre es Ábalos Castro José Abel y veremos producción del concreto, colocación y consolidación del concreto, curado, requisitos para climas fríos y requisitos para climas cálidos. Siguiente, por favor. Producción del concreto. Nos dice la norma que para almacenar los cementos tenemos que tener cuidado, ¿no? Tenemos que protegerlo de la humedad ambiente, humedad del suelo, de la lluvia, y no tenemos que acopiarlo 10 cementos uno sobre otro, ¿no? El material contaminado, si no tuvimos estos cuidados con el cemento, nos va a aparecer grumo, ¿no? Como vemos en la imagen, y eso no se debe utilizar en remezclado, ¿no? Equipo y mezclado de transporte. La norma ACTM 694 tiene unas especificaciones para el concreto premezclado, donde los materiales se miden principalmente en masa, peso y la producción en tandas de mezclado, ¿no? Y en estos tipos de hormigoneras grandes, los cementos son almacenados en silos, ¿no? Y tienen que estar presurizados para la humedad y la lluvia, ¿no? Siguiente, por favor. Colocación y consolidación del concreto. Tenemos que ver antes de vaciar cualquier, ya sea losa, columna, que se crea todos los escombros, ¿no? Ya sea madera, ya sea un ladrillo, para no ver vacíos, ¿no? En otra losa. Retirar el agua empozada. Tenemos que retirar el agua empozada, ya que al vaciar otro hormigón podemos con esa agua aumentar, ¿no? La relación agua-cemento que tenemos calculado y así bajar la resistencia, ¿no? Bombeo. El concreto no debe bombearse a través de tubos de aluminio o de aleaciones de aluminio, ya que en un estudio se ha visto que las aleaciones de aluminio bajan hasta un 50%, ¿no? La resistencia del hormigón bombeado con esos materiales. Siguiente, por favor. Colocación y consolidación del concreto. Debe compactarse, vibrarse, ¿no? Todas las estructuras tienen que, ya sea columna, ya sea losa, que tienen que vibrarse, ¿no? Tienen que acomodarse al fierro y que todas las esquinas del encofrado vaya el hormigón, ¿no? Tiene que estar bien homogéneo. O sea, concreto remezclado. Ya la norma ACI nos dice que podemos remezclar con agua, ¿no? Pero tenemos que ver los parámetros de relación agua-cemento para ver si nuestra resistencia no va a bajar, ¿no? Certificado. Si hemos optado por vaciar con hormigón premezclado, tenemos que ver que sea certificado, ¿no? Ya que eso nos garantiza que el hormigón ha pasado por una cierta de especificaciones y ya cumplido con la norma, ¿no? Y si cumple la hormigonera con las normas y todo, le dan la certificación, ya sea para hormigón o sea para vigueta. Eso nos garantiza que la empresa que estamos montando cumple con las normas, ¿no? Siguiente, por favor. Colocación y consolidación del concreto. Capacidad de colocación. Tenemos que ver las cuadrillas, ¿no? Si tenemos un vaciado grande, y tenemos que tener hasta 2 cuadrillas, ¿no? Ya que el rendimiento, si es vaciado grande, el rendimiento de la persona baja, ¿no? Si es vaciado grande, tener una cuadrilla, ¿no? 2 cuadrillas para el vaciado.
Operación continua, si es el vaciado con hormigonera, tiene que ver que el vaciado sea continuo, ¿no? Para que no se haga juntas frías, ¿no? En la losa o columna, sistema vaciado. Siguiente, por favor. Curado. El riego es importante, ¿no? Ya una vez esté endurecido, podemos pisar, digamos, una losa o una columna, el regado, ¿no? Para evitar las fisuraciones, ¿no? La norma nos dice para hormigones de baja resistencia hasta 7 días después del vaciado, ¿no? Y para hormigones de alta resistencia hasta 3 días en riego continuo, ¿no? Podemos usar mantas igual, ¿no? O vapor. El vapor se usa más que todo en los elementos prefabricados, ¿no? Ya que son líneas de producción, ¿no? Que tienen que sacar y producir al otro día igual. Se usa vapor para ganar mayor resistencia y puedan liberar, ¿no? Esa pista que están haciendo. Siguiente, por favor. El curado. Nosotros tenemos que curar, ¿no? Las probetas que sacamos en obra y en laboratorio, ¿no? Si vaciamos con una hormigonera, ellos tienen en laboratorio, está con todos los requisitos que tienen que tener, ¿no? Y los procedimientos de protección y curado del concreto deben considerar adecuados si cumple la resistencia promedio de los cilindros curados en una obra. A la edad, ensayo, designación determinada del FCD debe ser menor al 85%. Siguiente, por favor. Requisitos para clima frío. La norma nos dice que tiene que no utilizar materiales que contengan hielo, libre de escarcha y hielo. ¿Por qué? Porque una vez que se derrita esa escarcha, el hormigón se vuelve agua, ¿no? Se derrite y aumenta nuestra relación y baja nuestra resistencia. Cumplir con los límites de temperatura. Los límites de temperatura, la norma nos dice, la CTMC 94, nos mide por tipo de estructura, ¿no? Menores a 30 centímetros tiene que ser la temperatura mínima de 13 grados. De 30 a 90 centímetros, 10 grados. De 90 a 180 centímetros, 7 grados. Y mayor a 180 centímetros, 5 grados. Siguiente, por favor. Requisitos para climas cálidos, ¿no? La ACI 301 limita la temperatura máxima del concreto a 35 grados al momento de colocación. Este es un problema en Santa Cruz, ¿no? Porque a veces llega el hormigón a mayor temperatura. ¿Y qué se debe hacer? Si tenemos mayor temperatura, tiene que regar los áridos, ¿no? Para bajar, porque el árido igual continua temperatura que mezclado con la temperatura de la arena, del cemento, puede ser mayor a 35. Y si tenemos eso mayor, sería regar el árido. Otra sería enfriar el agua con hielo, ¿no? Pero eso generaría otro más gasto, ¿no? O sea, vemos si es factible o no. Y si no tenemos estas condiciones de regar árido, sería vaciado en la noche, ¿no? Para así evitar la alta temperatura. Siguiente, por favor. Eso sería todo. Muchas gracias. Voy a exponer un poco explicar sobre lo que son los documentos y requisitos. Entonces, viendo lo que son los insertos embebidos, los conceptos prefabricados, el concreto preforzado y también lo que son las cimbras y encofrado, el concreto endurecido y lo que viene a ser la incursión. Y de la cimbra y encofrado vemos lo que son el descimbrado y el desencofrado, y del concreto endurecido la frecuencia de ensayo, probeta curada de forma estándar, el concreto lanzado y el concreto reforzado con acero. Dando así de que en los insertos embebidos vienen a ser más que todo los que se inserta cuando el hormigón aún no está, se puede decir, endurecido, o sea que se puede un poco moldear. Pero como más que todo nos basamos aquí en los requisitos, tenemos que ver los tipos, las dimensiones y la ubicación en la cual se los está poniendo, ya que esto en algunas veces sabemos que lo ponen de manera simultánea, donde sí o sí tiene que haber una verificación del profesional que está a cargo o el profesional que lo ha diseñado para cierta resistencia. Más que todo en los insertos embebidos vemos así, ya sean los anclajes o distintos, digamos, tubos o demás que podamos ponerle. Y si es que
tenemos en lo que es aluminio, tenemos que ver, digamos, tenemos que ver cómo protegerlo, en otras palabras, porque sabemos que pueden tener tanto, quizás no mucha adherencia, y depende del material que vamos a poner para que este sea insertado. Luego vamos a ver los requisitos adicionales para el concreto prefabricado. Para los concretos prefabricados tenemos que ver lo que es su ubicación, su orientación, las maneras de identificación que deben corresponder a los planos de montaje, ya que como estos vienen prefabricados, en algunos casos puede que sea un 100% lo que uno ha pedido, pero en otros casos puede que tenga una que otra variación. Por lo tanto, esto también llega a tener como un rango para poder aceptarlo en el lugar donde se los esté poniendo. Cuando el profesional apruebe esto, siempre tiene que cumplir que los elementos embebidos deben sobresalir para que el concreto que queda expuesto para la inspección, para cuando se vaya y se haga la inspección, ya sea por un fiscal o por un ingeniero que esté a cargo. Los elementos embebidos no se requieren que sean enganchados o amarrados dentro del concreto. Los elementos embebidos deben mantener la posición correcta mientras que el concreto permanezca plástico. Como les decía, se los puede poner de una manera antes de que endurezca del todo. Y el concreto debe compactarse adecuadamente alrededor de los elementos embebidos para que estos no queden fuera. Luego tenemos lo que son los requisitos adicionales para el concreto preforzado. Aquí vemos que las operaciones de soldadura o el calentamiento en las proximidades de preforzado debe realizarse de manera tal que el acero preforzado no quede expuesto ya sea a chispas o a descargas eléctricas. Además de eso, que estos requisitos que deben cumplir es que tienen que estar de manera detallada, o sea que tiene que sí o sí uno tenga la especificación correcta sobre el tensado y también de lo que es sobre el gato hidráulico que se ocupa para poder tensarlo, y que la pérdida total del preforzado debida al refuerzo que va a tener, o sea, debe ser al menos reemplazado en un 2%, o sea, no debe exceder ese porcentaje, en otras palabras. Y ahí vemos un elemento que está tensado, en otras palabras, con un refuerzo. Y como les decía, la pérdida total de preforzado debido a un refuerzo que esté roto no debe exceder al 2% de lo que es el preforzado total. Y viendo lo que son las siembras y encofrado, tenemos que ver lo que es el modo del encofrado, o sea, el modo de colocación, la tasa de colocación del concreto, ya que si es un concreto lanzado puede tener una variación y debemos cubrir casi todo y no haya mucho espacio vacío, se puede decir. Entonces eso es para tenerlo en cuenta. Y tenemos que ver también las cargas de construcción, de cargas verticales y horizontales y de impacto que puede tener cuando se haga lo que es el vaciado, evitar los daños de los miembros que ya se habían construido, y para miembros post-tensados, permitir lo que es el desplazamiento sin causarle daño durante el tensionamiento que va a tener el preforzado. Luego tenemos el desenfrado y el desencofrado. Aquí sabemos que lo primordial es tener en cuenta de que debemos retirarlo, el material que se le haya puesto para encofrarlo. Hay que tener en cuenta que no se deshaga, ¿no? O sea, que no se caiga, o que, en otras palabras, que mantenga su propio peso, ya que puede haber, o bueno, hay casos que
se desencontra antes, entonces esto no se mantiene en equilibrio. O en otras cosas también es que se le aumenta un peso y simplemente sabemos que no tiene un 100% de resistencia. Entonces también para eso hay que tener en cuenta. Luego, para la evaluación del concreto endurecido, sabemos que se ocupa probeta de diámetro de 15 centímetros por 30 de altura. Entonces, para aquí tenemos que ver ya sea las frecuencias que pueden tener. Para la aceptación tenemos las frecuencias de ensayo. Estas frecuencias de ensayo se hacen una vez al día. También se hace al menos cada 100 metros cúbicos de concreto que se haya realizado. Y también tenemos que al menos en 460 metros cuadrados de superficie de losa teníamos que hacer una frecuencia de ensayo. Y si es que fuéramos a una obra, hay veces que agarran y simplemente sacan al azar de cualquiera de las mezcladoras que se estén haciendo y comprueban de que se esté haciendo casi todo con la misma resistencia o casi todos que arropan al mismo día. Y luego, para la aceptación de probeta, en cada ensayo aritmético de 3 ensayos de resistencia consecutivos deben ser igual o superior a la resistencia de compresión que se ha sacado en los ensayos respectivos. Y ningún resultado de los ensayos de resistencia debe ser menor que la resistencia en más de 3.5 megapascales por debajo de lo que es más o menos como un estándar. Y se aprovecha lo que es el 10% de la resistencia. Luego tenemos igual para la aceptación del concreto lanzado y del concreto reforzado. Y vemos que los paneles de ensayo deben prepararse con la misma orientación y con el mismo operario de boquilla, colocando lo que es el concreto lanzado. Para así, más que todo, igual viendo como veíamos las casas con las que se vaciaba y demás, va referido más que todo al concreto lanzado. Y los núcleos deben obtenerse o considerarse de acuerdo con la ACTM C1604. Y para el concreto preforzado, vemos que la resistencia residual obtenida en el ensayo o flexión realizado de acuerdo con la norma ACTM C1609, cuando se llega a una deflexión de un centro de luz, aquí se debe aprovechar al menos un 90% de resistencia obtenida en el ensayo de flexión o un 90% de lo que es el 0.62 de la resistencia a compresión. Y bueno, terminando con lo último, que es la inspección. La inspección, más que todo, se debe decir que cuando uno va a inspeccionar una obra, se tiene que tener de distintas etapas. Por lo tanto, si es que pasara de que ya hemos registrado de una obra 2, por ciertos casos o cuestiones, es mejor tipo guardarse como que esta inspección o tenerla guardada. Y las inspecciones que realmente se hacen aquí vienen a ser, por ejemplo, la fecha y mezclado de la cantidad del concreto, donde podemos ver, y también la colocación y refuerzo del tensionamiento reforzado, donde con esto podemos ver más que todo que se basa en lo que es el tensionamiento y también así lo que es la colocación de los pórticos, ya sea para ver qué resistencia nos está dando, ya sea al momento o a la diferente, ya sea en los bordes de muro o también en las instalaciones postinstaladas, como mencionaba la compañera. Y un video resumen de más que todo lo que ya hablaba.
Ahí vemos los anclajes que le están haciendo, o mejor, que es una viga postensada, el encofrado y ahí el vaciado, que es hormigón, el concreto lanzado. Y ahí, como vemos, lo están tipo tensando. Bueno, es una vibración que le están haciendo el hormigón para que no queden espacios vacíos. Y el desencofrado. Y ahí le hacen su respectivo curado. Y con el gato hidráulico lo van a empezar a tensar. Y ya ahí es su respectiva colocación hacia lo que es el puente. No hay más carne, ¿no? Y eso sería todo. Muy bien. ¿Quién es Arias? Arias Karen, ¿no? Sí. Ya. Ok, entonces ahí vamos a quedar. Vamos a continuar con los otros grupos.